buenas tardes, muy buenas noches. Es un gran placer para la Universidad Bíblica Latinoamericana darles la bienvenida a este espacio de reflexión. Estamos iniciando, ¿verdad?, este año de reflexión, de trabajo académico, dedicándonos a un tiempo para reflexionar sobre lo que está pasando en la Amazonia. La Amazonia, este lugar, esta cuenca muy grande que toca 9 países, la vida de 30 millones de personas. Un espacio de vida para muchos animales, plantas, insectos y muchos grupos de seres humanos. En 2019, los obispos de la Iglesia Católica celebraron un sínodo para reflexionar sobre el trabajo de la Iglesia en la Amazonia. Yo encontré un artículo donde nuestra invitada, Brigitte Weiler, habla de cómo las mujeres hicieron presente en este sínodo en una forma que no habían hecho en otros sínodos, aunque no tenían voto, ¿verdad, Brigitte? No. Y dijo algo muy interesante, que la pastoral en la Amazonia está en manos de mujeres. Entonces, de esta experiencia pastoral, Brigitte va a compartir con nosotros y nosotras esta tarde. La he conocido recientemente como una teóloga apasionada por la vida, que desde el año 1988 vive y trabaja en Perú. Tiene un doctorado en teología intercultural de la Universidad Goethe en Frankfurt, en Alemania, su país natal. Entonces, ella va a compartir con nosotros y nosotras esta noche sobre las amenazas que enfrenta la Amazonía, pero más que todo, los aportes que sus pueblos están ofreciendo para enfrentar las crisis ecológicas que nos afectan a todos y todas. Entonces, Brigitte, muchísimas gracias por responder a nuestra invitación y venir a este espacio a ofrecer sus reflexiones. Adelante. Muchas gracias, Carla, y de todo corazón por la invitación a esta lección inaugural del año académico 2022 en la Universidad Bíblica Latinoamericana, que para mí es un honor y también es una gran alegría poder compartir este espacio, las reflexiones con ustedes. Yo quiero justo partir en mis reflexiones, como tú dijiste, desde mi vínculo con los pueblos Abajún y Wampis desde años ya, porque estoy colaborando en lo que en la Iglesia Católica llamamos un vicariato, que es Iglesia Joven, todavía no diócesis, de Jaén del Perú, en el norte de nuestro país, en la Amazonía, y donde están los 2 pueblos originarios, Abajún y Wampis, que me han enseñado mucho y me siguen enseñando mucho. Entonces, compartiendo con ellos el dolor por lo que está en juego, tanto el dolor de ellos como de tantos otros pueblos originarios, que he escuchado y me ha resonado y me sigue resonando mucho en el corazón en el sínodo amazónico que tú mencionaste. Creo que esto fue un espacio muy especial, no solo un espacio de la Iglesia Católica, yo digo gracias a Dios, fue también una invitación que sea un espacio ecuménico de escucha, y una escucha en el territorio mismo de la Amazonía, con sus 9 países, y de allí esto lo que tantas personas, hombres y mujeres aportaron, esto ha sido como muy importante en las reflexiones en el espacio del sínodo amazónico en Roma, que fue como llevar la Amazonía y también el sentir de los pueblos originarios y sus visiones, sus voces al espacio, ya que en la Iglesia Católica es todavía muy marcado por varones clérigos, porque es un espacio todavía
del Sínodo de Obispos. A la vez, yo creo que ahí inspiró también mucho la cultura de los pueblos originarios, una cultura muy de generar consensos, de incluir a todos, que se abrieron espacios donde también nosotros las mujeres podíamos participar activamente, no votar, pero sí hacer oír nuestras voces. Y para mí ha sido impresionante como sobre todo mujeres de diversos pueblos originarios de la Amazonía tomaron la palabra y creo que nos han ayudado mucho como creyentes cristianos comunitariamente, darnos cuenta en qué momento está la Amazonía, qué significa esta interpelación para nosotros en la fe cristiana, y de allí en adelante, ahí con nosotros está el padre Alfredo Ferro, que actualmente es el secretario general de lo que llamamos SEAMA, el espacio de la conferencia eclesial, no episcopal, sino eclesial, que es un paso importante adelante, donde comparten laicos, laicas, hombres y mujeres religiosas de diversas congregaciones y obispos y sacerdotes, el leer los signos de los tiempos ahora en la Amazonía con miembros de los pueblos originarios y preguntándonos a qué nos llama Dios en una situación crítica, pero también con potencial todavía de cambio. Y eso deseo compartir con ustedes para que después podamos también juntos reflexionar y dialogar sobre ello, porque algo que ha quedado ciertamente desde este momento es cómo logramos que más y más personas, no solo de la fe cristiana, sino también de otras creencias, convicciones, filosofías, sientan el espacio amazónico, la Amazonía, nos concierne a todos y todas, no solo a quienes viven allá. Y eso quiero compartir con ustedes y también por donde creo yo desde la fe cristiana hay potencial de inspiración y también hay un llamado de ayudarnos mutuamente a crecer en nuestro compromiso con la Amazonía y sus pueblos. Quiero abarcar el tema Amazonía amenazada y la sabiduría profética de sus pueblos como en 3 pasos que están interrelacionados y conectados. En un primer momento, quiero invitarles a que nos aproximemos a la realidad de la Amazonía actual en su gran hermosura y su potencial de vida, pero también a la vez con su gran vulnerabilidad y sus heridas profundas, que no solo lleva el territorio, sino llevan también sus pueblos. Y porque desde nuestra fe, que es una fe encarnada, estamos invitados y llamados a contemplar y conocer en profundidad una realidad como la Amazonía, para justo poder percibir cómo en una realidad tan compleja el espíritu creador de Dios, la Ruach de Dios que genera nueva vida con su amor creativo, transformador y a la vez liberador, está presente y actúa en medio de nosotros. Y en un siguiente momento quiero presentar y comentar las contribuciones de los pueblos originarios y afrodescendientes ante esta crisis seria y también contribuciones que parten de su visión integral del mundo y su propuesta de un buen vivir y qué nos puede decir esta propuesta en sus dimensiones también proféticas. Y a continuación preguntaré por puntos de contacto o puntos de conexión entre la cosmovisión y la concepción del buen vivir de los pueblos originarios y afrodescendientes y la fe cristiana con su concepto y visión del reino de Dios. Y así como también por elementos claves de un compromiso en común por salvaguardar la Amazonía y por fomentar una transformación cultural profunda que realmente con gran urgencia necesitamos si deseamos salvaguardar la Amazonía y si deseamos salvaguardar nuestro planeta. Entonces, les invito en un primer momento que viajemos a la Amazonía. Yo he escogido fotos de la Amazonía para decir fotos, imágenes dicen más que muchas palabras y espero que me funcione ahora el PowerPoint. Parece que sí.
Bueno, por un lado hay que decir, la Amazonía es un espacio que si uno va con sentidos abiertos, que toca el corazón, que toca la mente por la gran riqueza de vida. Es un espacio muy rico en biodiversidad y que a la vez yo siento nos ayuda a asumir con humildad nuestro lugar en un espacio tan lleno de muchos otros seres vivientes. Para mí siempre es también un momento cuando estoy en la Amazonía de humildad, de sentir soy parte de este gran tejido de vida y estoy invitada a ubicarme no encima, sino en este tejido y ayudar a cuidar lo que es esta hermosura y esta fuerza de vida múltiple, multiforme, multicolorida, bella. Y hace sentir como nuestro Dios es un Dios a quien encanta, gusta vida en pluriformidad y en gran diversidad. Y que una diversidad que tiene su propia belleza. Y hay que recordar, como ya se mencionó, que es un territorio de una extensión inmensa. Son en total como casi 7.500.000 kilómetros cuadrados. Es difícil imaginarse esta magnitud. Por eso una comparación puede ayudar. La Amazonía es tan grande como todos los países de la Unión Europea juntos, más Ucrania, este país tan sufrido ahora, Bielorrusia y Turquía. Y en esta vasta área de casi 5.500.000 kilómetros cuadrados están todavía cubiertos por bosques. El bioma de la Amazonía existe desde más de 30 millones de años, como expertos nos dicen. Quiere decir, la Tierra ha trabajado un tiempo tan largo para que esta gran diversidad, que también es muy importante para equilibrar el clima, no solo en la Amazonía y no solo en Latinoamérica, sino globalmente, para que esta gran diversidad de vida se pueda generar y sostenerse. Y la Amazonía alberga la selva tropical más grande y más diversa en todo nuestro planeta. Es realmente un gran tesoro. En la Amazonía todo está conectado. Y gracias a las múltiples conexiones e interacciones entre las diversas especies de seres vivientes, incluyendo los más pequeños como hongos y microbios, que coexisten en este ecosistema, la selva amazónica es realmente excepcional y es irreemplazable. Por ello es tan importante valorar, querer, apreciar, agradecer a nuestro Creador este espacio tan precioso de vida y querer con los pueblos originarios y afrodescendientes y otros pueblos que viven en la Amazonía, defender, salvaguardar este espacio. La región panamazónica se caracteriza también, podemos ver, aparte de su gran hermosura por la naturaleza, tiene una gran hermosura por la gran diversidad cultural, que se manifiesta en todas las poblaciones que habitan. Son poblaciones numerosas y muy heterogéneas. De las 30 millones de personas que viven en la Amazonía, casi 1 millón pertenece a pueblos originarios. Y me gusta mucho esta expresión, y los mismos pueblos prefieren esto a pueblos indígenas, porque nos recuerda a todos que ellos siempre han vivido en este espacio. Es su origen, desde allí. Otros pueblos, otras personas, venimos de otros espacios. Pero muchas veces nos comportamos como fuésemos dueños de este espacio. Hay alrededor de 400 pueblos indígenas en la región que tienen sus propias identidades culturales y prácticas de manejo del territorio y quieren ser reconocidas y apreciadas y queridas como nuestros hermanos y hermanas que comparten la misma dignidad como nosotros y el mismo derecho a que su espacio de vida
sea respetado y que sean ellos los gestores de su espacio de vida. Y esto no sea afectado, ecológicamente destrozado cada vez más por otros. Muchas veces las mujeres que juegan un rol muy importante en mantener viva la llama del amor por este espacio, la cosmovisión, de que el ser humano realmente es parte de este gran tejido de vida y que esta sabiduría también gente joven aprenda a conocer, a apreciar y a querer vivir con ella. Y muchas veces también las mujeres ayudan a que comunidades no caigan tan fácilmente en trampas cuando hay intentos de corrupción para que cedan derechos, para que cedan espacios de su territorio por un beneficio económico, pero que ni mínimamente puede realmente equivaler a lo que se pierde. Y sobre todo las mujeres son guardianes de la vida en el espacio y son también ellas, hay hombres, pero son en gran parte mujeres que conocen las diferentes plantas medicinales y en sus espiritualidades, sea la espiritualidad tradicional, sea la espiritualidad cristiana, es como un don de lo divino, del espíritu fuerte, si es de lo tradicional, o en el cristianismo, desde nuestro Dios creadora de todo, como también en las plantas, Dios cuida nuestra vida, nuestra salud, y muchas de estas mujeres saben de lo integral de la salud y saben también cómo usar las plantas, que fue algo muy importante ahora en la pandemia, han salvado vidas en muchas comunidades, tengo los testimonios, porque muy tarde llegaron medicinas y asistencia médica. Pero también es obviamente un espacio donde muchas personas han migrado desde zonas más rurales a las ciudades. Y sobre todo las ciudades amazónicas, donde ya vive la mayor parte de la población de la Amazonía en su conjunto, estas ciudades son multiculturales y son de una gran diversidad. Por eso es importante resaltar que hay muchas Amazonías, no solo una. Y que una imagen, creo yo, muy buena para ello es el poliedro. El Papa Francisco lo ha usado en su escrito después del sínodo amazónico que llamamos Exhortación Apostólica, Querida Amazonía. Ahí él expresa también su cariño, el vínculo de corazón con este espacio y sus pueblos, con cariño y con amor. Dice, reconocemos y hablamos de un poliedro amazónico. Y recordemos la realidad de un poliedro es que no hay arriba y abajo, no algo que valga más y algo que valga menos, sino en un poliedro hay relaciones horizontales. Y esta gran diversidad de formas, de colores, no imposibilita la unidad, sino hay una unidad, pero en medio de esa diversidad. Una diversidad, como se dice también, reconciliada, que reconecta, reúne y no dispersa. Y en esto está su fuerza y también la fuerza de su belleza y de la vida que allí puede generarse y compartirse. Eso cuesta también aprender en la Amazonía, pero es también un chance de realmente hacer camino en ello y que, ya, bueno, la Iglesia Católica asumió el llamamiento también de parte de miembros de los pueblos originarios a un proceso de conversión, de abrirse a la gran diversidad de culturas y de ser respetuoso, de aprender a tejer mucho más relaciones de igual a igual. El experto brasileño en biodiversidad, ecosistemas y clima, Carlos Nobre, es un científico reconocido a nivel internacional, ha estudiado la Amazonía por más de 40 años. Y él fue también uno de los consultores del Sínodo de la Amazonía en 2019. Junto con un grupo internacional de expertos, desarrolló un marco científico para salvaguardar la Amazonía. Y los expertos
hicieron y siguen haciendo, porque siguen trabajando en este estudio, mucho hincapié en el hecho de que la Amazonía juega un rol muy importante y fundamental en los ciclos globales, no solo a nivel de Latinoamérica, sino global, de agua. Pues los ríos de la región contienen una quinta parte de toda el agua dulce en nuestro planeta. De ahí también nuestra responsabilidad como cristianos, esta parte importante de nuestra casa común de vida para los seres humanos y los múltiples otros seres vivientes. Todos necesitamos agua para poder vivir. Entonces, cuidar el espacio es cuidar agua como fuente esencial de vida. Y los científicos también identificaron un sistema que para mí es fascinante de los así llamados ríos voladores, que van por arriba. Se habla también de ríos de abajo y ríos de arriba en el cielo. Y que tienen, porque son estas nubes muy cargadas, tienen un rol importante en la generación de las lluvias en una gran parte de América del Sur. Pues transportan enormes cantidades de vapor de agua de la Amazonía baja, que a su vez descargan lluvias para los glaciares tropicales, para las partes más altas y los valles de los Andes, y proporcionan suministro de agua. Proporcionan el suministro de agua para grandes ciudades como Bogotá, como Quito, como Lima y La Paz. Y desde 1975, Carlos Nobre, con un equipo de investigadores, ha recolectado datos científicos que comprueban claramente que el bosque tropical amazónico y sus ecosistemas son esenciales para mantener el equilibrio climático no solo en la Amazonía ni solo en América Latina, sino también a nivel global. Por eso los pueblos originarios son bien conscientes, lideresas y líderes me lo han dicho, sabemos que nuestra lucha no es solo por nuestro futuro, es por el futuro de la humanidad en esta tierra. Si descuidamos cuidar, el proteger el bosque tropical con su vida, sus ecosistemas, vamos a aportar que el desastre suceda mucho más rápidamente. Y lo que ellos intuyen y observan con sus modos y métodos antiguos, científicos también lo comprueban con otros instrumentos que definitivamente el cambio climático está avanzando en paralelo cuando más afectamos este espacio, este bioma amazónico. Porque este bioma, el bioma nomás llamamos un gran espacio de vida interconectada, este bioma recicla de manera muy eficaz el agua. También la selva todavía sigue siendo un importante sumidero de carbono. Absorbe el dióxido de carbono. Los árboles nos ofrecen este servicio tan importante para el equilibrio de los gases invernaderos y para que no avance todavía más rápidamente el calentamiento de la Tierra. Esto, por ejemplo, se puede percibir de manera clara si uno tiene presente que del monto total del carbono absorbido cada año por los bosques en nuestro planeta, la selva amazónica sola retiene entre 20 y 25%, que es una cantidad grande para un solo sistema de bosque. Sin embargo, su gran biodiversidad significa también una gran fragilidad y vulnerabilidad. Sus equilibrios ecológicos son frágiles y van de la mano con una vulnerabilidad del territorio y de sus habitantes. Pues el bioma amazónico está siendo cada vez más afectado muy seriamente por los múltiples impactos devastadores sobre sus ecosistemas, configurando una peligrosa dinámica en la que los diferentes factores se refuerzan mutuamente. Como la biodiversidad, por un lado, es clave para el equilibrio del clima,
pero una biodiversidad cada vez más disminuida por los impactos que generamos sobre el ecosistema, los ecosistemas, no puede brindar o puede brindar solo cada vez de manera más disminuida este servicio tan importante. Entonces, afectación de la biodiversidad tiene como consecuencia el factor contraproducente que aumenten los gases invernaderos, aumente la temperatura en todo el espacio amazónico y con esto aumentan los signos claros del cambio climático. Y entonces hay que reconocer que tales impactos son provocados por masivas actividades extractivas, donde no se pregunta ni se quiere tomar en cuenta la gran riqueza de vida en este espacio, que es también una gran vulnerabilidad, como hemos dicho. Eso no se toma en cuenta. Y hay muchos aspectos interpelables cuando se hacen los estudios sobre el impacto ambiental. Y por eso los pueblos muchas veces piden que las diversas iglesias cristianas ayuden a ellos para que se asegure estudios hechos por personas que son creíbles, que son científicos que realmente juegan limpio. Y hay que decir, son muchas veces actividades meramente orientadas a explotar los múltiples recursos naturales, renovables y no renovables en la Amazonía y hacerlo de manera más rápida posible para ganancias, altas ganancias en menos tiempo posible. Algunos ejemplos de ello que afectan a la selva como enorme sumidero de carbono es, por ejemplo, la explotación de muchos minerales, entre ellos el oro. El oro muchas veces también de manera ilegal, que realmente es un destrozo de ecosistemas y deja muchas veces áreas grandes completamente ecológicamente devastadas, pero también con efectos muy peligrosos para la salud de la gente por aguas tóxicas, el suelo tóxico. Pero ahí va también muchas veces explotación de petróleo, de gas, que también en el modo para instalar todo lo necesario hay que sacrificar parte del bosque y se generan impactos ecológicos múltiples. También está el agronegocio, que es una causa grande de deforestación masiva para monoculturas extensas y también la tala de madera noble, que tiene muchas veces precios altos en el mercado internacional y prácticamente se saquea el bosque tropical para gustos de muebles y otros utensilios de esta madera noble, sin pensar en lo que significa esto para el bioma y sus múltiples interconexiones. Y ya no solo en el Perú, esto es del Perú, es cerca del lugar donde hay justo un colegio y internado para mujeres indígenas que sucede tan a menudo en Perú y en otros lugares que por falta de mantenimiento y de renovación de tuberías hay derrames de petróleo y ustedes pueden ver, es un desastre grande ecológico y los indígenas sufren las consecuencias en su alimentación porque eso es un pez ya completamente allí lleno de petróleo pesado, pierden fuentes de alimento por un buen tiempo y cuando empiezan a pescar de nuevo, muchas veces todavía estos peces contienen sustancias tóxicas para el ser humano en su cuerpo, en su tejido. Todo ello, muchas veces tiene de peso cuando hay que pensar sobre los proyectos. Y también otro gran problema es la basura. Hay mucha basura no biodegradable en la Amazonía y eso es también una gran fuente de contaminación y es un problema creciente, porque también hay poca inversión de parte del Estado
en modos de productos, en envolturas de productos biodegradables, reducir drásticamente el plástico y generar posibilidades de reciclaje. La creciente deforestación masiva está contribuyendo también mucho al calentamiento global, y en la región la gente observa con mucha preocupación que las estaciones secas se están ya alargando y que las sequías resultan cada vez más intensas, con los peligros para la alimentación. A consecuencia de ello, la mortalidad de los árboles está aumentando. Eso es un signo serio cuando un bosque está perdiendo más y más árboles, porque es un signo que se debilita como la capacidad de resistencia biológica de un bosque y tiene cada vez menos capacidad para resistir los múltiples factores de estrés que sufre también un bosque. Podemos decir que la Amazonía es prácticamente un espejo de los serios problemas ecológicos, socioeconómicos, políticos y culturales a nivel mundial y de sus múltiples interrelaciones. Aquí vemos, no es por casualidad que un miembro de los pueblos afrodescendientes tiene que hacer este trabajo en la basura sin la protección necesaria, expuesta a infectarse y ver su salud comprometida muy seriamente. Es como en la Amazonía se puede percibir como todo puede ser botado, incluyendo seres humanos descartados, de poco cuidado, porque sus culturas, sus lenguas, sus pueblos han contado poco en la historia. Y creo que estamos en un punto que esto poco a poco empieza a cambiar, pero significa también, desde nuestra fe cristiana, comprometernos en apoyar todos estos esfuerzos, a que nos reconocemos siendo diferentes realmente como hermanos y hermanas con la misma dignidad y desde la fe todos como hijos y hijas amados profundamente por Dios. Sabiendo y recordando lo que Bartolomé de las Casas dijo en su tiempo, que Dios tiene de los más pequeños la memoria más viva. Y nos invita a que esto sea también cada vez más así para nosotros. También la Amazonía muestra, también es un reflejo de lo que es posible de generar como una cultura diferente, como sembrar semillas de esperanza de algo nuevo, cuando personas se unen en redes, trabajan conjuntamente para transformar situaciones del mal. Y según el grupo de científicos de investigación liderado por Carlos Nobre, en la Amazonía actualmente estamos muy cerca de este peligroso punto de inflexión, se llama también punto de no retorno o punto de quiebra de los ecosistemas. Cuando eso pasa y llegamos al punto, los científicos solo saben que se van a generar cambios muy drásticos, muy profundos, muy dañinos para la vida en este espacio, y que todavía hay debate si son en algunos casos después reversibles, pero si lo son, esto saben los científicos ya, si lo serán en el futuro, lo serán después de un largo tiempo. Hay la sospecha que muchos no serán reversibles. Entonces, es una situación seria, un compromiso fuerte de trabajar juntos para que no lleguemos a estos puntos de quiebra. Aquí ustedes ven, eso también es un cálculo que Carlos Nobre ha hecho. A similares resultados llegan también científicos del Instituto de Potsdam en Alemania, que trabajan a nivel global, y con eso también la Amazonía, cómo avanza el cambio climático y cuáles son los impactos crecientes. Nobre y sus colegas dicen que cuando sobrepasamos el punto de inflexión, muy probablemente 50 o 60% de todo el bosque de la Amazonía podría ser transformado en una extensa sabana. ¿Ya? Ustedes ven aquí
así más o menos todavía estamos, pero en poco tiempo podríamos estar así. Y por supuesto, eso tiene consecuencias muy serias para el clima a nivel mundial. Por ejemplo, Johann Rockström, que es director del Instituto de Potsdam, ha hecho un documental con el título en inglés Breaking Boundaries, como romper límites que no se respetan. Y él advierte que si seguimos así, tratando la Amazonía, dentro de 15 años, el bosque tropical amazónico podría empezar a emitir carbono en vez de absorberlo. Y dice que si empieza a emitir carbono a la atmósfera, contribuirá la Amazonía en el futuro trágicamente al calentamiento global. Y eso, por supuesto, tendría consecuencias desastrosas no solo para el espacio amazónico, sino para toda América del Sur y el Caribe y para el clima en el mundo. También los científicos nos advierten, lo que también el Papa recalca en la encíclica Laudato Si, y lo que muchos de también los teólogos, teólogas de sus iglesias están recalcando, la deforestación y degradación de la selva amazónica no solo tiene consecuencias ecológicas serias, sino también con ello consecuencias muy serias sociales. En la Amazonía se puede observar una conexión estrecha entre una actitud de práctica violenta hacia la naturaleza y hacia las personas, porque el corazón nuestro es uno solo. Donde no cuidamos y respetamos vida en el espacio de la tierra, tampoco lo vamos a respetar y cuidar en nuestro hermano y nuestra hermana, y nuestras relaciones entre nosotros. Particularmente en las ciudades de la región amazónica se experimenta mucha violencia. Esto también se escuchó en muchos testimonios durante el sínodo, testimonios impactantes, y que afecta todo el tejido social. Debido a la realidad violenta que incluye también el neoextractivismo y sus múltiples impactos dañinos, desde la Amazonía surge el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Ambos están profundamente heridos y claman. Es un grito de la vida que lucha para poder seguir viviendo. Yo creo que nos recuerda que estamos llamados a realmente dejarnos tocar profundamente por este clamor, porque creemos en un Dios que ha sabido escuchar el clamor de su pueblo en Egipto, esclavizado y sufrido. Un Dios que en Jesús se ha revelado como Dios Emmanuel, un Dios con nosotros y nosotras, pero empezando con los más pobres, los más maltratados. Y para mí, muy sabiamente, en Laudato Si se dice, entre los pobres, más explotados, maltratados, está nuestra hermana Madre Tierra. Entonces, eso va de la mano. Oír este clamor para responder, acudir a trabajar con la gente empobrecida y con la tierra empobrecida, explotada y expoliada, a defender la vida y a introducir una ruptura en estos modos lógicas del extractivismo, que son lógicas de solo sacar provecho del otro y no respetar al otro, a la otra, como serviente, con propia dignidad y propio derecho de contar con el espacio vital necesario. Todo eso lleva a la consecuencia que actualmente, como nos dicen los científicos y como lo dice con mucha insistencia y como advertencia fuerte, el último informe que hace como 2 días salió del grupo 2 del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el grupo 2 de trabajo dice ya falta muy poco tiempo. La ventana de tiempo está seriamente cerrándose porque ya notamos rápidamente, hay impactos muy fuertes y de manera acelerada del cambio climático en muy diversas partes de la Tierra.
solo pensábamos en las tormentas horrendas que hemos visto en nuestra tierra, uno tras el otro, y los más afectados es siempre la gente pobre. Y eso vale también para la Amazonía. Y vale sobre todo para las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces hay un sentido de solidaridad en la fe, como son nuestros hermanos y hermanas, que nos llama a realmente prestar mucha atención a este clamor y entrar en alianza con estos pueblos a buscar de resistir y cambiar, transformar estas tremendas injusticias ecológicas y también sociales, y una falta de visión de responsabilidad, lo que tenemos ahí entre las manos. En el sínodo, los testimonios de muchos hombres y mujeres de los pueblos originarios y afrodescendientes eran impactantes porque reclamaban una conversión integral y holística. Entonces, es decir, una conversión pastoral de la mano con la conversión ecológica y una conversión cultural y sinodal, diciendo ahí no en segmentos y fragmentos, sino todo interconectado y en conjunto. Y de ahí también se pidió que nosotros que no somos de la Amazonía, viviendo allí, sintamos, somos parte de donde una parte de la tierra sufre, recurriendo a la imagen de Pablo, el cuerpo es uno solo, todos sufrimos. Entonces de ahí se forjó también el lema, yo soy Amazonía, nosotros somos Amazonía. La Amazonía es parte del cuerpo de la tierra y nosotros pertenecemos a este cuerpo, por eso no nos debe dejar indiferente lo que sucede allá. Y a la vez reconocer que los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos y ofrecernos en este proceso de conversión y de transformación profunda, cultural, espiritual, en este estado crítico de la Amazonía. Podemos decir en estas contribuciones desde su visión mucho más integral de las relaciones en la tierra, hay algo muy profético. Por mucho tiempo los científicos en nuestro mundo nos han señalado que en nuestro mundo todo está conectado. En la Amazonía hay que reconocer, eso no es simplemente un conocimiento abstracto, no es una enseñanza, sino es una noción que surge desde la experiencia vital de las comunidades amazónicas, tanto indígenas como también afrodescendientes. Para muchos pueblos y comunidades en la Amazonía, sobre todo para los pueblos originarios, esta comprensión de la realidad no representa algo nuevo. Antes bien, está profundamente arraigada en su cosmovisión, porque para estos pueblos, el cosmos, este mundo que tiene su orden propio, es un tejido extenso y complejo de relaciones que se caracterizan por continuas interacciones, intercomunicaciones y también por interdependencias, así como por un flujo de energía que mantiene todo en vida. En la comprensión de los pueblos originarios, la vida se vive en relación y en vínculo con otros, incluyendo a los otros seres vivientes no humanos, en vínculo con la tierra y en vínculo con el territorio, el espacio vital donde residen estos pueblos, desde siglos. Por ello, en su cosmovisión, los seres humanos son parte de este gran tejido de vida y tienen un rol significativo en este tejido. Pero a la vez, los pueblos saben, desde su tradición espiritual y sagrada, que no solo las personas humanas, sino también los otros seres vivientes actúan. Y en ese sentido, son agentes que los seres humanos tienen que respetar y tomar en cuenta. Eso vale incluso para los elementos más pequeños y aparentemente insignificantes. Hay que decir, en la selva uno aprende pronto, nada sobra, todo tiene su lugar y su función en este gran tejido de vida, como lo son, por ejemplo, microbios y hongos. En la comprensión de los pueblos originarios, no hay materia muerta. Todo para ellos tiene vida y tiene energía.
incluso ríos, bosques, cerros, montañas y también rocas. Vale recordar que la física moderna supera el esquema rígido de una separación entre sujeto y objeto en relación con el ser humano y la naturaleza, y lo hace a favor de un conjunto de interacciones multirelacionales que abarcan el espíritu y la materia, la historia y la naturaleza, cuerpo y espíritu, no contrapuesto, sino todo está vinculado con todo, integrado, holístico. Como lo recalca el Papa Francisco en Querida Amazonía, podemos aprender de los pueblos originarios, cito, a contemplar la Amazonía y no solo analizarla, para reconocer este precioso misterio de vida que nos supera y en lo cual Dios se nos manifiesta y sale a nuestro encuentro. Podemos, como dice el Papa, amarla y no solo utilizarla, para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Y quien ama, quiere cuidar lo que ama. Por eso es tan importante la dimensión contemplativa en nuestro compromiso por la casa común. Para los pueblos de la Amazonía en general, y los pueblos originarios en particular, el territorio donde viven, de generación en generación, tiene un gran significado. Y esto no solo es material, sino también es simbólico, es afectivo, es religioso, espiritual. Según ellos, que les cito en contribuciones que han hecho al sínodo amazónico, en la Amazonía la vida está inserta, ligada e integrada al territorio. Y a la vez, el territorio es para estos pueblos un lugar de sentido para la fe o la experiencia de Dios en la historia, en este lugar concreto. Allí hay una, como dicen, reserva de vida y también una reserva de sabiduría, no solo para ellos, los pueblos, sino para todo el planeta. Una vida y sabiduría, como recalcan, que hablan de Dios, el Dios creador, creadora, que comparte esta sabiduría, que nos ayuda con esta sabiduría para hacer frente a las fuerzas de muerte, de destrucción. En la comprensión de los pueblos originarios, el territorio amazónico nos enseña algo esencial. Es decir, en este territorio Dios ha inscrito como aprendizajes, mensajes vitales para nosotros. Así lo leen estos pueblos. En el territorio, según ellos, no existen partes que puedan subsistir por sí solas. Más bien se sostienen mutuamente por múltiples interconexiones e interacciones, formando un todo vital. Y esto es enseñanza también para nuestros modos de relacionarnos. Por todo ello, en los pueblos originarios, por lo general, el territorio no es percibido como un bien económico, un capital con el cual es posible aumentar las ganancias financieras a través de su comercialización parcial o total. Más bien, en la cultura y cosmovisión de estos pueblos, aún predomina la convicción y la norma de que el territorio no se debe vender. Se puede observar que las empresas a menudo sí buscan socavar esta convicción a través de prácticas de corrupción. Y como lo muestran diferentes investigaciones realizadas en el territorio amazónico, las preocupaciones y los empeños de los pueblos originarios por defender sus territorios frente a estas prácticas de corrupción y de expoliación frente a actividades extractivistas tienen un fundamento en la realidad. Es falso acusarles, como a menudo se hace de parte a veces de empresas del gran capital y también a veces de representantes de los estados, como exageran, se sobredimensionan los riesgos porque no conocen bien. Todo lo contrario. Lo que investigaciones científicas demuestran con claridad es que el extractivismo de ningún modo es sostenible, y mucho menos ahora en esta fase de crisis climática en la cual estamos.
y que tampoco es económicamente realmente rentable si en estos cálculos se incluyen en el balance todos los costos ecológicos, sociales y humanos que generan no solo numerosos expertos en Latinoamérica y el Caribe, sino también muchos miembros de comunidades afectadas, mujeres y hombres, afirman a partir de sus experiencias que el extractivismo que llaman predatorio, con sus fuertes impactos negativos, es una causa principal de la degradación y destrucción que sufre la Amazonía actualmente, y en un ritmo cada vez más acelerado. Por ello, en el Sínodo Amazónico se expresó categóricamente, cito, ante la situación apremiante del planeta y de la Amazonía, la ecología integral es el único camino posible, pues no hay otra senda viable para salvar la región. Como es conocido, la ecología integral tiene su fundamento justo en el hecho de que todo está íntimamente relacionado y por ello, con la ecología integral, podemos decir, emerge un nuevo paradigma de justicia, ya que un verdadero planteo ecológico, como lo dice Laudato Si, se convierte siempre en un planteo social, que debe justamente integrar la justicia en todas las discusiones y los planteamientos respecto al ambiente y los proyectos allá. Entonces, esto también nos recuerda los pueblos en sus conceptos del buen vivir. El buen vivir es una respuesta a una cultura tan marcada por la agresión hacia la tierra, por un consumismo desenfrenado que no pregunta sobre y no quiere enterarse mucho de los impactos destructivos que está generando, necesidades artificiales que se generan en las personas y que carece de preguntarse qué realmente es importante para mí en mi vida, qué debe tener peso, valor, que me ayuda a crecer en humanidad, que realmente me contribuye felicidad en mi vida, que comparto con otros, paz compartida con otros. Por ello, en los pueblos originarios y afrodescendientes, la concepción y práctica del buen vivir está estrechamente vinculado con conceptos claves, como respetar los límites. Uno no debe explotar de manera ilimitada el territorio. Eso es también una lucha entre los mismos pueblos, porque a veces por necesidades grandes, básicas, y adquirir dinero para pagar lo necesario, sea medicina, sea alimentos, sea el colegio o artículos que se necesitan para el colegio de sus hijos, a veces hay la tentación también de deforestar y vender madera o de sobrepescar los ríos. Pero son también, yo he estado presente en estos momentos, si eso sucede, son siempre cosas que se debaten entre las comunidades y hay una reflexión seria al respecto. Entonces, hay una noción todavía de que hay límites que el ser humano debe respetar. Si no, vamos a entrar en desequilibrios peligrosos para los otros seres vivientes, los ecosistemas, pero también para los seres humanos mismos. Esto los pueblos originarios saben por observación, por experiencia. Cuando han sobrepescado y quedan un buen tiempo, o sobrecazado y quedan un buen tiempo sin animales y sin proteínas, las consecuencias nefastas sobre su propia vida, su salud, su calidad de vida. Hay también en su concepción del buen vivir la noción bien clara que no hay que vivir a costa de los otros seres vivos, ni de la tierra, ni de los hermanos y hermanas. Por eso, reciprocidad, el mutuo dar y recibir, es un valor muy importante, junto con la solidaridad. Y también aprender a empeñarse en mantener o, donde el equilibrio ha sido afectado, reestablecer este equilibrio y la armonía en las relaciones. Es importante para ellos. Las dimensiones centrales del buen vivir, muchos pueblos originarios, sea en la Amazonía, sea en los Andes, tienen en común.
en las concepciones del buen vivir de los pueblos en la Amazonía, se expresa una gran sabiduría, un saber vivir. Saber distinguir lo que realmente conduce a vida, no solo para uno mismo, sino vida compartida, vida para la comunidad de los seres humanos, que está vinculada con la comunidad de los otros seres vivientes, y lo que sabe a muerte, a destrucción, a daño. El buen vivir es el fruto de un continuo actuar cultural. Se discierne, se renueva el concepto, se aplica a nuevas situaciones. Hay una creatividad en seguir desarrollando el concepto del buen vivir. Es un horizonte, es un ideal que corriges como un correctivo. Es un ideal entonces hacia el cual las personas tienen que moverse de modo permanente y en comunidad. Exige tanto un trabajo personal de cada uno, para eso tienen sus espacios, sus ritos, sus prácticas espirituales, y comunitario. Y tiene que ser un esfuerzo continuo, que apunta a tomar conciencia de actitudes y acciones que atentan contra el buen vivir, y prácticas que exigen entonces una conversión. No es solo un término descriptivo, sino tiene claramente connotaciones éticas. El buen vivir siempre va de la mano con un buen hacer y tiene que ver con un buen convivir entre seres humanos y con los otros seres vivos, y con Dios, con lo divino, la divinidad. Lo que vale para las relaciones comunitarias, vale también en relación con la tierra, que uno no saca de la tierra sin preguntar qué ofrezco a la tierra. El ofrecer puede ser cuidar el bosque, puede ser cuidadoso para que el agua no se contamine, pero la clara conciencia también en relación con la tierra y los seres vivientes de la tierra, hay que vivir relaciones de reciprocidad y de respeto y de equilibrio. Como muchos miembros de los pueblos originarios manifestaron en el proceso de escucha antes del sínodo en los territorios amazónicos, una característica importante del buen vivir es, cito, que no haya excluyentes ni excluidos y que entre todos podamos forjar un proyecto de vida plena. Saben que eso cuesta, que no es fácil, pero saben también la importancia, como cuánto contribuye ello, donde en comunidades se logra esto. Y yo he estado en comunidades donde sí, con los altibajos, eso se logra y es muy bello también humanamente y espiritualmente. Es una bendición para los seres humanos y para la naturaleza, la tierra. Nos recuerda también en la fe cristiana de la vida en plenitud que Jesús nos promete y que pide también acoger esta vida y cuidarla, compartirla con otros. El buen vivir es una concreción de esta vida en plenitud. Es una concepción dinámica en respuesta a los contextos históricos y socioculturales cambiantes. Como dice Eduardo Gudinas, un investigador del así llamado Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES, que estudia desde muchos años ya el tema del buen vivir en diálogo con los pueblos originarios, y él dice, el buen vivir es una categoría en permanente construcción. Y él afirma también que el buen vivir de estos pueblos cuestiona la racionalidad del desarrollo actual, su énfasis en los aspectos económicos y el mercado, su obsesión con el consumo y el mito de un progreso continuado. Otro aspecto importante mencionado por Gudinas es que el buen vivir pone el acento en la calidad de vida, pero no una vida que no se reduce, ni la calidad de vida no se reduce al consumo o a ser propietario de mucho, sino tiene que ver con sentido, con felicidad profunda, con crecer en humanidad y en capacidad de relacionarse con los demás. Con el concepto del buen vivir, muchos líderes y miembros de los pueblos originarios critican fuertemente, cito, el reduccionismo de presentar el desarrollo meramente o principalmente como un crecimiento económico. Porque dicen,
cómo queda nuestro territorio, qué ganamos con ello. Cuando, por ejemplo, en la Amazonía del Perú, donde están los pueblos Avahún y Vampis, hay un creciente número de niños y niñas con plomo en la sangre, por tanto derrame del petróleo en los ríos y las consecuencias de ello. Acogiendo palabras de Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano, Gudinas insiste, junto con los pueblos originarios, en que se deben construir con urgencia alternativas al desarrollo. Y creo que aquí podemos ver la dimensión profética de esta sabiduría de los pueblos originarios que se expresa en el buen vivir, en la profecía, y eso tienen también presente miembros cristianos en estos pueblos. No solo hay denuncia, hay también un anuncio, algo nuevo que es posible en la fe cristiana, porque Dios se nos manifiesta alternativas, invita en las visiones que tienen los profetas de abrir nuevos horizontes para el pueblo, a mostrar la realidad como está dada, no tiene la última palabra, puede ser transformada. La teóloga muy comprometida, que ya falleció hace años, Dorothee Sölle, de mi país de origen, lo dijo una vez así, tradujo Proverbios de la siguiente manera: un pueblo sin visión perece, porque no tiene lo que ayuda a la conversión hacia la vida una y otra vez. Como la frase en el Antiguo Testamento, cuando dice Dios frente a su pueblo, pongo frente a ti la vida y la muerte, escoge la vida. Para eso hay que tener una visión. Y creo que ahí también es nuestra vocación, nuestro compromiso como cristianos, junto con estos pueblos, dar testimonio de que es posible vivir de otro modo. Presentar esta visión de un modo diferente de relacionarnos entre nosotros y con la tierra, y que porque hay vida en ello, hay futuro en ello. En sus reflexiones, Gudinas recalca que el buen vivir es una concepción integral, porque tiene valores que se explicitan, pero también va a lo práctico, a lo que es el cuidar y generar una visión para un espacio y sus posibilidades en su conjunto. En los pueblos originarios, la práctica coherente del buen vivir requiere también de un empeño espiritual continuo, como hemos dicho. Y hay que decir, se puede observar que en estos tiempos críticos, por un lado, se verifica qué importante es también dar contra a la tentación de caer en el consumismo. Esta tentación también está presente cada vez más, incluso en comunidades remotas, por una cultura urbana muy consumista que alcanza y llega al último rincón de la selva. Pero también yo observo y lo escucho también compartiendo con muchos otros, hay un número creciente de líderes también entre los jóvenes que repiensan y dicen, pero ¿qué realmente es importante para nuestra vida, para nuestro pueblo? ¿Cómo queremos vivir? ¿Para qué queremos vivir? Y ellos muchas veces como tienen como fuente de fuerza espiritual el buen vivir, y si son de inspiración cristiana, el buen vivir se vincula con lo que es la propuesta del reino de Dios, una vida plena para todos y no solo para algunos pocos, que es vida como hermanos y hermanas, y sacan ahí fuerza para resistir también a las mafias de diferentes índoles que sí amenazan lideresas y líderes y matan lideresas y líderes. Es impactante que a lo largo del año 2020 en la Amazonía, cada segundo día, un líder o una lideresa indígena fue asesinado por su compromiso con sus pueblos, defender los derechos de sus pueblos y defender el derecho del territorio, de la tierra, de los otros seres vivientes. Y exigiendo otro modo de entender la palabra desarrollo, decir queremos un buen vivir. No hablemos de desarrollo, dicen, hablemos de un buen vivir para todos. Entonces hay que decir
Aquí, frente a una crisis sociocultural, económica, ecológica que vivimos actualmente en la Tierra, los pueblos originarios que viven en las periferias de los centros de poder nos abren nuevos horizontes a partir de sus concepciones de buen vivir. Entonces, es algo profético que están viviendo, y en el Sínodo de la Amazonía han pedido que la Iglesia también, desde su fuente de inspiración, el seguimiento de Jesús, en la fe en un Dios de la vida, retomemos fuerza en juntos decir no a un extractivismo, un modo neoliberal tan explotador de entender y practicar la economía, que nos deshumaniza y que también es finalmente como una falta de dar espacio a la creatividad, imaginación de los seres humanos. Es posible relacionarnos de otro modo. Urge claramente un cambio radical en nuestro estilo de vida y de entender y practicar la economía. Está cada vez más claro que el actual modelo es un callejón sin salida, pues la práctica neoliberal, como tantas veces se ha dicho, pero todavía quienes la defienden resisten a querer asumirlo, la práctica neoliberal de la economía, predominante todavía en el mundo, está contribuyendo severamente a la degradación social y ambiental. Y es un suicidio masivo y colectivo. Entonces, con ello quiero decir, llegando al último punto, hay importantes puntos de conexión y de contacto entre el buen vivir y la fe cristiana. Por supuesto, la alianza con estos pueblos no se vive porque hay algo en común, pero donde hay algo en común, en una espiritualidad, donde sopla el espíritu, y este espíritu que sopla donde quiere, eso enriquece el compromiso y da también fuerza común a resistir momentos difíciles. Y quiero esbozar solo brevemente varios aspectos que me parecen claves, que surgen, según mi experiencia, en un diálogo intercultural e interreligioso con los pueblos originarios y afrodescendientes. En una relectura, en diálogo con estos pueblos, miembros cristianos y miembros de religiones tradicionales, de nuestras fuentes teológicas y espirituales cristianas, se nota que tanto el buen vivir como el reino de Dios apuntan hacia una vida más plena para todos los seres humanos y no solo para un grupo pequeño de privilegiados. Agudizan la conciencia de que todo está relacionado y que por ello el cuidado de la vida requiere una mayor conciencia nuestra. Hay sinergias positivas, hay sinergias negativas, como hemos visto en el caso de la biodiversidad y el control del avance del cambio climático. La concepción y vivencia, tanto del buen vivir como de la fe cristiana, son profundamente relacionales. Y creemos nosotros como cristianos en un Dios que es relación, porque es amor, es relación, es comunicación, es quien se da, se comparte, sale de sí mismo al encuentro. Es unidad en la diversidad. Y creo que es importante recuperar lo que muchas teólogas de la teología feminista también han hecho, la sabiduría, la riqueza de nuestra fe expresada en la imagen de la Trinidad. ¿Ya? Es un Dios común, no individualista, en quien creemos. Es Dios Padre y Madre, es Dios cuidadora de la vida. Y desde la comprensión de que todo está relacionado, se recalca también en la encíclica Laudato Si, entonces no hay dos crisis separadas, una que sea sociocultural, la otra que sea ecológica, sino esta visión nos invita desde nuestra fe a trabajar los problemas de manera integral. Enfocarlos de manera integral y ayudarnos mutuamente a superar modos muy fragmentarios que yo percibo también en mi iglesia, muchas veces todavía en la pastoral. Cuesta, la ecología integral es fácil decir, pero vivir realmente y aprender a vivir y practicar una visión de conjunto,
una visión sistémica, como se dice también, donde realmente todo está relacionado e interactúa, es un reto de aprendizaje. Pero por eso hay también la invitación de hacerlo comunitariamente. Y ciertamente la fe cristiana, en la creación correctamente acogida y entendida, nos impulsa a superar una visión meramente instrumental de los otros seres vivientes. Nos recuerda, como dice el Salmo 24, de Dios es la tierra y todo lo que le llena, es un Dios amante de la vida. Entonces los otros seres vivos tienen su propio valor, su propia dignidad, que nos compete a nosotros seres humanos a respetarlo. No existen solo para el ser humano, y creo que lo que en el sínodo amazónico se trabajó en algo, el pecado ecológico, esto creo que es algo que sería importante trabajar mucho más en profundidad en nuestras iglesias cristianas, que un maltrato de los otros seres vivientes afecta a Dios, es una ofensa al Dios creador que desea la vida y goza con la vida en su diversidad. Y como hemos visto, un maltrato de la vida en la tierra también tiene consecuencias muy dañinas para nuestros hermanos y hermanas, los más vulnerables en primer lugar. Entonces, es una cuestión también de justicia. De allí creo que la situación actual nos invita a estrechar relaciones de alianza. Alianza con toda la gente de buena voluntad. Ahí están las organizaciones de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, de diferentes poblaciones, en la Amazonía, en otros espacios. Yo a veces he escuchado también en mi iglesia de origen, para decirlo así, mi iglesia, entre comillas, que en la iglesia católica, que a veces hay gente preocupada diciendo, ay, pero ahora todo el tiempo hablan de la Amazonía, ¿dónde queda nuestro espacio? Yo creo que es necesario ayudarnos a superar estas visiones estrechas y decir, todo está interconectado. Por supuesto, Costa Rica es un espacio de vida muy precioso y hay que cuidarlo. A la vez, sin cuidar la Amazonía, también esto va a tener repercusiones sobre otros espacios de vida. Entonces, es dejarnos transformar por la Ruach de Dios en esta sabiduría de vida que solo se puede cuidar integralmente, no cada uno solo ocupado y preocupado por lo suyo. Y ahí ciertamente es escuchar una y otra vez el clamor de la tierra y el clamor de los pobres con todo nuestro ser, tener presente que estos jóvenes tienen derecho a encontrar y recibir un mundo habitable y que este territorio, en este territorio donde todo está interconectado y forma un conjunto de vida, es apreciar y agradecer a Dios el don de la vida en el territorio, es saber cuidar este territorio y hacerlo juntos. Y tomar no las diferencias, sí reconociendo donde hay diferencias en convicciones de diferentes religiones y espiritualidades y convicciones, pero ver y buscar también donde, respetando las diferencias, hay puntos de contacto y de conexión, como los mencioné. Y que estos puntos de contacto, por ejemplo, está muy claro, si algo tan grande como la casa común está en peligro muy seriamente, creo que hay un llamado de parte de Dios que sepamos entrar en alianzas, perdiendo miedos, no recalcando dónde queda lo mío y dónde está lo tuyo, sino dónde sacamos lo mejor, cada uno de lo suyo, de sus tesoros espirituales que el Espíritu nos regala, para ponerlo al servicio de salvaguardar nuestra casa común. Y ahí me parece es una iniciativa importante, interreligiosa, la iniciativa para cuidar los bosques tropicales, porque bosques son vida. Y creo que nos recuerda también que desde nuestras iglesias cristianas mucho podemos aportar en la práctica a generar esta transformación de nuestra cultura, que es vivir una simplicidad sobria y feliz.
en mi tierra natal hay un movimiento que dice suficiente, basta, aprender a vivir diciendo suficiente, más no necesito, porque soy consciente de lo que verdaderamente me hace feliz y donde lo que yo tengo, lo que esté más, afecto, vida de calidad, vida en condiciones de dignidad de otros. Y que también cuidemos más, yo creo que en nuestras iglesias estamos ya en camino, las prácticas de un comercio justo. Justo ecológicamente, justo bajo perspectiva de género, justo en las relaciones sociales, justo también con las generaciones que vienen después. Entonces, donde realmente empresas son evaluadas si en toda la cadena, desde el lugar donde generan o sacan, explotan ciertos productos hasta la tienda donde se vende, si en toda esta cadena se procura trabajar de modo sostenible y responsable. Y donde hacemos esto, y lo hacemos, creo que REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, para mí es siempre un ejemplo alentador que sí, podemos trabajar siendo personas de diversas culturas juntos por este don de la tierra y de la vida en la tierra. Si acogemos este llamado, yo creo que con gozo queremos vivir la alianza a la cual Dios nos llama, ser aliados y aliadas de Dios de la vida, recordando la alianza que Dios estableció en Génesis, no solo con los seres humanos, sino con todos los seres vivientes en la tierra. El arco iris para mí es un signo potente. Esta foto es de la Amazonía. Y que creo que seamos entre todos, sabiendo de nuestras diferencias en las iglesias cristianas, pero también sabiendo más todavía cuánto nos une, ayudémonos mutuamente a vivir con pasión esta vocación de ser aliados y aliadas de Dios en salvaguardar la Amazonía y con ello salvaguardar nuestra casa común. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Nos ha dado mucho en qué pensar. Muchos datos, ¿verdad?, sobre la situación de la Amazonía, las perspectivas del buen vivir, que muchas veces siento que recibimos una visión folclórica de buen vivir y no alguien que nos puede hablar como desde adentro de estas relaciones y no intentar convertir el buen vivir en un concepto cristiano, sino encontrar los puntos de contacto entre cosmovisiones que nos permiten trabajar en conjunto a favor de la vida. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos un espacio para preguntas, comentarios. Hay una variedad de personas reunidas aquí. Karen, supongo que nos podía ayudar también. Queremos saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook y animarles también si quieren subir un comentario o una pregunta en el chat en Facebook. Lo vamos a poder traer aquí a la conversación. ¿Alguna pregunta? Vi que en el chat Constanza estaba preguntando sobre el énfasis en la selva y está preguntando qué pasa en el Piedemonte. Eso no, estoy justo buscando, no lo oí muy bien. ¿Podrías repetir, Carla, la última parte de tu pregunta? No la oí bien. Sí, está preguntando qué pasa en el Piedemonte. Piedemonte. Ajá. Yo creo que hay algo muy similar, porque yo lo puedo constatar en la red Iglesia y Minería. Hay realidades muy similares, ¿ya? Que
No se respeta también tampoco en los montes ecosistemas muy valiosos, muy importantes para el clima de una región. Hay bosques, por ejemplo, peculiares, que por la especie aquí los llaman bosques de neblina. Ya no hay muchos en Latinoamérica, pero muchas veces por el extractivismo la plata vale más y se hace cosas que intervenciones en estos espacios que igualmente lo ponen a riesgo. Entonces, muchos otros espacios también en Latinoamérica son espacios importantes para los acuíferos, por ejemplo, espacios importantes para el clima mundial. En todo, claro, se da mucho peso a la Amazonía porque es un espacio tan extenso. No reduce la importancia de los otros espacios, pero si nos decae este espacio tan extenso, sí va a ser dramático. Pero eso, por eso yo creo que más bien decía sumar y no restar. En los montes también apoyarnos mucho más, y eso estamos aprendiendo también en Iglesia y Minería, intercambiar experiencias, apoyarse mutuamente en solidaridad, porque las presiones son fuertes, las amenazas son fuertes, y son ya modos de proceder muy similares, ¿no? En la Amazonía y en otras partes. Es esta lógica extractivista en nuestro mundo, y donde, bueno, los Abajún tienen un lindo mito. A mí me alienta cuando a veces las cosas están muy feas. Finalmente hay un cangrejo del río muy grande, muy potente. Y los otros animales ya han tenido que retirarse porque no han podido con este, que se impuso. Pero han tenido un consejo y se han preguntado, ¿y qué hacer? ¿Nos rendimos completamente? ¿Nos frustramos? ¿O hay algo que podemos hacer? Y entonces han encontrado modos de hacer pequeños huequitos, canales de huecos. Entonces, con esto finalmente logran que en un momento irrumpa el agua y lleva fuera a este cangrejo tan poderoso. Él no puede, el agua es más fuerte. El agua, los cauces que han abierto los muchos animalitos aprendiendo a trabajar juntos. Hay otra corriente que viene. Y yo creo que algo así sería importante, en vez de decir, eso es más importante o lo otro, cada lugar cuenta. Y cómo también con los medios de ahora podemos ayudarnos en corrientes de vida y de esperanza, porque es muy feo, es angustiante para las personas que lo viven con sus familias, las amenazas, pero también cuando conocemos a personas, duele, hace sentir impotencia, necesita de fuentes espirituales para poder vivir estos momentos. Sí. Muchas gracias. Karen, ¿hay algo de Facebook? Sí, tenemos varios saludos y luego comparto una pregunta. Saludos desde Honduras, de Leslie Castello. Desde Costa Rica tenemos a Raquel Huertas, Víctor Guillén, Gaby Pacheco y Miau Maña. Desde Perú nos saluda Eduardo Bravo, Rosa Ventura, y desde Bolivia, Caroline Soye. La pregunta es de Eduardo Bravo y dice, es un tema muy interesante, poco tratado por las iglesias. ¿Cuál sería la estrategia para que la iglesia tome conciencia para hacer el trabajo del cuidado del medio ambiente? Sería la pregunta. Gracias. Agradezco la pregunta. Yo me la hago también, porque empezando con la Iglesia Católica, el Papa está también impactado de que lamentablemente nuestra Iglesia, Laudato Si, que quiso dar todo un impulso fuerte a comprometernos más en el cuidado de la casa común, con cosas prácticas que incluso la encíclica sugiere, ha tenido eco, pero no el eco deseado y necesario. Yo creo, lo que yo percibo como trabajo con estudiantes, yo percibo muchas veces en personas jóvenes mucha sensibilidad y también disponibilidad real de comprometerse. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, quienes trabajamos en ámbitos de educación?
educación de colegios, de universidades, de institutos, educación, no me gusta mucho ámbito formal y no formal, educación fuera de colegios, fuera de lo establecido, pero es educación. ¿Cómo usamos y somos creativos en abrir espacios de concientización que anima a gente? Esta es la situación de nuestra tierra. Esas son cosas que intentamos hacer, como únete, anímate. Creo que eso es muy importante. También ver por dónde hay radios, como radios o Facebook, Twitter. Yo sé que mucha gente joven ya no es en Facebook, pero está en Instagram. Fotos pueden hacer mucho, mensajes breves. Yo creo que también espacios como este, digitales, cómo podemos unirnos y ofrecerlo y pensar juntos y pensar de ahí también en compromisos concretos. Yo creo que hay que hacerlo de maneras múltiples, desde lo muy concreto en la parroquia, en la comunidad cristiana. Por ejemplo, yo, desde mi país de origen, hay lo que se llama Partnerschaft, Pacto de Hermandad, con parroquias aquí en el Perú, y ahí nos inspiramos mutuamente, cómo concretamente aportar a cuidar la tierra. Y para mí ha sido una experiencia muy bella porque nos inspiramos realmente con cosas que los unos hacen y uno lo adapta a su propio ámbito. Hay parroquias de la Partnerschaft que han logrado conectarse con otros, no solo cristianos, sino ampliamente, y han logrado, en un buen sentido, ejercer presión sobre las municipalidades. Más posibilidades de reciclaje, por ejemplo. Basta de que las baterías, que son muy tóxicas, se tiren al mar, que realmente haya estas fosas con cemento y con todas las prescripciones del caso, y donde la gente puede depositar estas baterías. ¿Qué alternativas hay? Cuidar el agua y cómo. En vez de plástico, cómo reducir el plástico, y organizan como ferias donde gente aporta productos generados por ellos, reciclados, y o en plástico reciclado o mucho más también de otro material que no es contaminante. Y creo que eso también, ferias que te hacen ver con semillas, con diferentes potajes, vínculos, campus-ciudad. Aquí tenemos una feria, se debería expandir en Lima, eso es, pero poco a poco, donde campesinos que se comprometen a trabajar la tierra con medios orgánicos, no usan pesticidas, que sepan también tienen clientes dispuestos a pagar un poco más, se negocia también el precio para que no sea exuberante tampoco, y se genera una cultura de intercambio, de conocerse, de cuidar la tierra, pero de cuidarse también mutuamente la vida, la salud. Yo creo que estas iniciativas ayudan, ¿ya? Y que se vea en cada espacio qué podemos hacer nosotros, con qué podemos empezar. ¿Cuál es lo que más nos preocupa, nos duele, lo que más urge? Empezar con esto, y desde ahí siguen más pasos. Eso por lo menos es la experiencia que yo tengo también desde estas comunidades del Pacto de Hermandad. Sí, muchísimas gracias. Creo que sí, eso es muy importante, ¿verdad? Empezar dónde estamos cada quien. Aquí en América Central, muchas de las luchas se enfocan en la protección de las fuentes de agua. Entonces, si cada persona aprende a identificarse con la cuenca hidrológica donde vive, y aprender a vivir de tal manera que contribuye a sanar esta cuenca, ya casi cualquier río es la Amazonía, ¿verdad? Somos todos parte de una cuenca, y necesitamos mantener saludables las cuencas para todos los seres vivos. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. ¿Otra pregunta, otro comentario?
de las personas que nos acompañan? Sí, me escuchan. Sí, Sí. Tengo una pregunta y es la siguiente. Se está explorando la posibilidad de que hubiese una enseñanza sobre la Amazonía a nivel de escuela primaria, secundaria, universidad, etcétera, que la gente tome un poco de conciencia más sobre qué es. Porque yo creo que muchos estamos acostumbrados a ver las noticias de las revistas, periódicos o de programas como este, pero no sé hasta qué punto sea posible que hubiese alguna enseñanza para que la gente tome conciencia más rápido sobre eso. Es un interrogante que se me planteó a través de la conferencia de la señora. Gracias. Sí, yo creo que el padre Alfredo Ferro ya no está. Él, desde la red eclesial panamazónica, ha trabajado mucho y lo sigue haciéndolo ahora desde esta conferencia eclesial de la Amazonía, que haya un trabajo en común con las universidades. Yo creo que es muy importante que desde nuestras universidades y las diversas iglesias hagamos un trabajo sistemático, da a conocer la seriedad de la condición de la Amazonía, que reflexionemos también, como dijo Carla, qué podemos aportar, de cuidar el agua es cuidar la Amazonía, por ejemplo, pero también exigir más de nuestros gobiernos, interpelarlos cuando fácilmente dan el permiso, las concesiones para grandes proyectos extractivistas en la Amazonía y en otras partes. Eso requiere de toma de conciencia, de que las personas puedan adquirir información que les ayuda a pensar. Y yo creo que sí, esto en las universidades católicas tienen una red allí, por lo menos como inquietud ya entró. ¿Ya? Algunas ya han empezado. Deseo también que esto vaya en aumento y que lo hagamos ecuménicamente. Yo lo considero muy importante. Colegios, universidades, institutos superiores, porque es tan importante que personas jóvenes tomen conciencia y que esto también se refleje en sus posturas como ciudadanos a la hora de votar, a la hora de interpelar decisiones de gobiernos que muchas veces pueden tener consecuencias ya muy destructivas, así no son bien ponderadas y se entra ahí también la corrupción. Necesitamos más ciudadanos y ciudadanas conscientes. Muchas gracias. Catequesis también, la catequesis, que esto sea un tema en las catequesis en nuestras comunidades. Y que también en nuestras liturgias, que haya un calendario ecológico de cuidar la casa común, cuáles son días significativos y qué hacemos entre nosotros también. Algunas comunidades, por ejemplo, salen también a la calle con un pasacalle bien preparado, con jóvenes, con niños a veces, tematizando un aspecto, mostrando alternativas posibles en la práctica cotidiana. Todo eso ayuda. Sí, hay también la red internacional de Green Faith, la Fe Verde, que está trabajando ya en varios países latinoamericanos y lo que hace es apoyar las iniciativas locales y vinculando organizaciones de diferentes comunidades de fe que asumen proyectos en común. Entonces se puede buscar Green Faith en las redes. Yo sé que la iniciativa interreligiosa a favor de los bosques tropicales también es parte de Green Faith, también la Universidad Bíblica Latinoamericana. Vienen días muy importantes, el 25 de abril es el Día de la Tierra,
Entonces, es un buen momento para celebrar esta conexión y que somos parte de la creación de Dios. Es buscar las oportunidades, escuchar las personas que están viviendo en condiciones de vulnerabilidad, donde hay personas vulnerables, hay ecosistemas vulnerables también. Entonces, la situación de guerra en que, bueno, hay muchas guerras en el mundo, pero la guerra que ahora está llamando nuestra atención, si no fuera por el petróleo, no, esta guerra no existiría. Entonces, buscando también apoyar iniciativas a favor de la energía renovable es más y más urgente. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de que demos un espacio a Brigitte para la última palabra? Entonces, no, adelante, Brigitte. Más bien, muchas gracias por todo su interés, porque yo creo que esto para mí es ya un signo de esperanza que nos hemos reunido hoy noche y que la situación nos impulse, nos inspire a trabajar más juntos y juntas. Yo creo que es un momento donde el ecumenismo es muy importante. En situaciones tan críticas donde tanto está en juego, como buscar que nos une y donde también con muchas voces podemos lograr algo más de impacto. Es decir, si hay que vivir una transformación cultural, creo que es importante entusiasmar a gente, que no sea solo hay que hacer, sino y me gusta ser colaboradora, generadora de lo nuevo, pero también como sentirnos hermanos y hermanas en este camino, ¿no? Yo creo que es una vocación realmente compartida y yo creo que el Espíritu de Dios, la Ruach, que es creativa, inventiva, nos quiere encariñar, de decir, ábranse, sean creativos y creativos juntos. Ahí hay más potencial y por el bien de la vida en la tierra y por el bien de la vida, empezando con estos hermanos y hermanas más afectadas, más vulneradas. Es hora que hagamos esto. No. Muchísimas gracias por sus palabras de sabiduría, de animarnos a trabajar en conjunto. Y creo que los retos son muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que Dios está ahí impulsándonos hacia la vida. Y eso nos permite seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido en esta noche, a las personas que también están mirando en Facebook y las personas que van a ver también la grabación. Entonces, muchísimas gracias por venir a este espacio. Y es costumbre, generalmente abrimos los micrófonos al final para los últimos, ¿verdad? Saludos y despedidas. Entonces, saludos. Buenas noches, muchas Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Choo choo churr.